Mi mamá dice que pues ella convivía mucho con los amigos del papá de mis hermanos y que en una ocasión pues estaban en la casa del papá de mis hermanos, estaban tomando, hicieron una fogata y así, ¿no? Que ya era de nochecita, pues estaba conviviendo con los amigos del papá de mis hermanos y que en la nada uno de sus compas saca de su carro la ouija y es como de que pues vamos a jugar. Dice que de repente entra el dueño del remolque, el amigo, con la tabla ouija cargando, las ve, agarra un conejito, güey. No. Y que lo pone arriba de la tabla ouija. Gling. Y de repente, güey, lo peor que estamos esperando que pase. No lo termines, por favor, no lo termines, güey. ¿Cómo están? Comtripiosos, bienvenidos a este nuevo capítulo. Bienvenidos a su podcast favorito. De confianza. Qué gusto verte por aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te trata tu día? ¿Cómo has estado? La vida. ¿Qué tal esta semanita? ¿Qué pasó de nuevo? ¿Qué tal la cuesta de enero? Ya acabó, gracias a Dios. Sí. Le borran eso. Pero si es que sale en febrero. Pues no sé, hoy ya estamos en febrero. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal todo? Si eres nuevo cayéndole a este canal, bienvenidos. Nosotros somos los Pantripiosos principales, los personajes principales de esta serie que estás conociendo. De este lado tenemos a G, Regina. No, perdón. No, G nada más. Regina no, por favor, porque siento que me regañan. Son traumas de la infancia, así que no hay que traerlos a colación. Pero sí pueden decirme G, Gina, Gigi o Rix, porque también me conocen como Rix. Anda. ¿O G-Rix? Complementario. Sí, claro. ¿En Spotify también? ¿También? No, busquen. No busquen. No busquen. Ponemos un clip, no se preocupen. No busquen. No, eso ponen ya. los tres, porque Ya. Porque es un pasado un poco tenebroso, pero bueno. Y de este lado tenemos a nuestro otro pantripioso principal, Glenn. ¿Qué tranza? Exactamente, solo Glenn. ¿Qué tranza? ¿Cómo están? Qué gusto estar una vez más aquí sentado con ustedes en nuestra salita de confianza. Recuerda que aquí tu lugar seguro para escuchar. En mi pierna, bebé. Ya sabes los requisitos. ¿Puedes pasar? Te están esperando el chichón del capítulo, ¿no? Hace falta, ¿no? No has escogido el chichón del capítulo, güey. Al rato va a haber una tómbola aquí de seguidores chichones. No hay. Ya los stalkeé a todos. ya me escribieron. Y ni uno pega. No hay suficiente chichonalidad como para poder escogerlo. Para llamar la atención. No. A voltear a ver. No, ya no hay de esos, mano. Esos ya no los hacen. Y detrás de cámara y haciendo todo esto posible y aguantando nuestras estupideces, Benny Crew. Mucha bandita. Ruido. ¿Cómo estás, Benny? Bien. Me he dado cuenta que durante estos 13 capítulos nunca... 17, mano. 17 capítulos, pero nunca les he hecho la pregunta de ¿cómo estás, G? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal tu semanita? Pues estoy sobreviviendo. No, fue una semana muy existencial. He estado haciendo algunas cosillas con respecto a mis proyectos personales de escritura y tuve que leer muchas cositas de Albert Camus, entonces me dejó con un sentimiento vacío existencial. Ok. Sí, es que leí algo acerca del absurdismo y de cómo es una corriente filosófica, entonces me quedé pensando en eso y fue una semana un poco agüitada, pero aquí estamos, ¿no? Aquí andamos. De hecho, tengo que confesar que de los favoritos de la semana es venir a grabar y estar con ustedes. Me hacen muy ameno el día. Pero tú, ¿cómo estás? Cuéntanos, Nen. Bien, todo tranquilo. Me hice mejor amigo de la IA. ¿Y se burlan de mí? Yo no hablo en pareja, solo de ella. Ya no tengo contacto con Sean más que con la IA. No puedes. No. Pues nada, me puse a investigar más cosillas. Y ya, editar. Pasar el bachecito de editarlos de brujería, no. Que
son Que ustedes, una piedra en el pamtripiosos, zapato. ustedes no saben, pero hemos tenido pedos para subir los videos de todo lo que tiene que ver con brujería. O sea, esos 3 videos que ustedes tienen en el canal han sido un dolor de cabeza para poder subirlos a YouTube, porque de verdad no hay manera. O sea, tardan Algo les más. pasa. Sí, algo les pasa. Y yo, Dios mío, algo nos va a pasar a nosotros. No digas mamadas. Corto. Y yo, toco madera. Como me protejo, me protejo. ¿Y tú, mi Benny, cómo estás? ¿Cómo te fue en la semanita? Pesado, estresado. Pues, ya ven. Sí, Tuve que armar la PC porque nos quedamos sin PC, banda. sí. Para los que no Andamos- sepan. Andamos ahorita trabajando así como vendedor Hechizamente. ambulante. Sí, sí, sí. Hechizamente, qué Improvisando con los recursos al alcance. improvisando Sí. con lo que hay. Por eso dije hechizamente, güey. Sí, sí, Pero sí. ya en el otro capítulo ya. Esperemos en el siguiente capítulo Lo Dios. siento, ya. hasta el siguiente. Hasta dentro de Verga, hasta 15 días. ya se empezar. Ya ustedes lo van a ver, eso sí. Pero gracias a Dios nos prevemos contenido de colchoncito y nos ha mantenido no tan estresados. Con eso, sí, imagínate si no, No mames, sí nos hubiera hubiera estado frenado. horrible. Imagínate, la semana pasada pudimos grabar solo un Uno, capítulo. sí. Uy, sí. Uno, Dios mío, vamos atrasados respecto a nuestro calendario que ya teníamos hecho. Sí. de hecho. De hecho. Oigan, bienvenidos a este capítulo. Hoy vamos a tocar un tema de los que a ti te gustan. De la que más te Eres mola. cabrón. De la que más te mola. Sí, sí, sí. Perfectísima referencia, mi Benny. Hoy les traigo un tema que a mí me da miedo, siempre me ha dado miedo, y del cual hemos platicado de vez en cuando, hemos cotorreado respecto a ese. Hoy vamos a hablar de la Ouija. Y justo siempre estás diciendo, pues vamos a jugar la Ouija. Vamos a, Ah, No, aquí cuando no lleguemos subes, a ¿no? ¿qué? 500,000. ¿Qué cuervos? Unos. No, hay que dejar la meta más bajita. No, yo no juego la Ouija por. 10,000. Esa es mi vida, nena. No, no, no. ¿Por 10,000 suscriptores? No, no mames. No, no, no. 20. ¿Tú jugarías la Ouija? A ti te vale No, madre el por lo primer que veo. millón. Y yo digo, ¿no? Sí, deja Ya, que sea seguro, algo Ya sí seguro. vale madre, ya. Algo seguro para dejar. Digo. Me va a No. perseguir un puto ente toda mi vida y. Pues es que yo creo que hay o sea, no estoy diciendo que lo intenten en casa, pero sí creo que hay una manera segura de. Hay hacks. Sí creo que hay una manera segura de jugar. Hay una bast para la Ouija. Es que hay muchas reglas que se deben de seguir Claro. y también hay protecciones que se pueden hacer para que no se te pegue nada. Y pues es que uno es cosa de respeto, cosa de saber a lo que te estás metiendo y no solamente hacerlo por divertirte o por decir, ay, no creo que pase nada, porque al final tú no sabes todo lo que existe del otro lado. Entonces, 1, se hace con respeto, 2, con información, las reglas de cómo se juega, y 3, con una protección. Yo creo que puede ser algo viable para experimentar, pero sí con precaución. Claro, claro. Todo con medida. Todo con medida, todo con Claro, respeto ajá. cuando se trata de este tipo de cosas paranormales, de cosas que no entendemos y conocemos. Ujú. A mí lo que me sorprende mucho es que yo desde morro he sabido de la Ouija y de su existencia, pues como que también muy normalizada en ese aspecto. O sea, me acuerdo que desde morro hasta en farmacias o en papelerías donde luego venden Venían regalos las así, Ouijas, ajá. vendían cajas de Ouija. Sí, pues Hasbro tiene una Hasbro tiene Ouija. Ouijas. Han Y sacado creo- Ouijas de ediciones Y especiales. creo que Mi Alegría en algún momento sacó un tablero también. No, no creo. creo porque mi alegría es como para que Para hagas construir. cosas, ¿no? Ajá, por eso. Sí, A sí, sí. construir tu Ouija, no creo, cabrón. Según Haz yo. un pentagrama. Ah, Rosita, sí, puede ser tu Ay, güey, pentagrama. me está pasando como con los pingüinos, pero te juro por Dios, No en algún mames, mo- haber investigado. que en algún momento yo vi algo de eso en el super. O sea, porque yo usualmente cuando acompañaba a mi mamá al super compras, específicamente al super compras, güey, Bueno, el supercompras, entonces sí te lo creo. Ah, recuerdo que pasaba, o sea, me daba ese chance como de pasar a la sección de juguetería a ver, ¿sabes? Y casi siempre yo revisaba cosas de Mi Alegría y de Hasbro porque pues realmente a mí me gustaba como que me regalaran. que la Ouija, como dato curioso y ahorita para pasar a las efemérides, Ajá. se los voy a adelantar de lo que vamos a hablar. La Ouija empezó como un juego de mesa, güey. Cállate. Te lo juro, güey. No. La Ouija empezó como No, un obvio juego- no. O sea, hay un contexto detrás, Ok. ahorita lo vamos a tocar.
Pero la Ouija, así como la conocemos, es ¿Un juego de empezó mesa? como un juego de mesa. A ver, miren, pero vamos a leer las Ajá. instrucciones de Échale zoom, Benis. cómo jugar la Ouija. Yo creo si alcanzo a leer, mira. El tablero funciona mejor cuando la sesión se realiza entre dos personas, preferentemente un hombre y una mujer. Ok. ¿Raro? Raro. La noche es el mejor momento para sesionar. Esto se debe al bajo nivel biométrico durante las altas horas de la noche. A ver, léetelo. ¿Te alcanza a ver? Sí. Recuerde que una sesión es una sesión ritual. Recuerde que una Es que, güey, sesión está muy lejos para es mí. un ritual. La mente humana es más perceptiva cuando se crea una atmósfera correcta. Por ejemplo, una luz tenue, velas, aromas o inciensos ayudan a crear una atmósfera. Elimine todo tipo de distracciones como televisores, radios o música molesta. Los dos operadores se deben sentar uno frente al otro, tocándose las rodillas. Tocándose las rodillas entre sí con el tablero en la falda, preferentemente que no usen una mesa. O sea, en el suelo. Y ¿Tocándose las rodillas? Eso no lo sabía. Ay, gracias, Benny. Es que de verdad estoy muy ciega y la luz no ayuda. Ok, sí, ya. Elijan un medium o alguien que realice las preguntas. Los dos operadores pueden realizar preguntas, como así también cualquiera en la sala, pero solo una persona puede hacerle las preguntas formalmente al oráculo. El oráculo. Ajá. Pongan sus dedos sobre el apuntador. No, el apuntador Vale. es ese. Ajá. Los dos deben reposar sus dedos suavemente. Muevan el apuntador en forma circular por unos momentos antes para comenzar. ¿Para cargarla? ¿Puede ser? Mantenga una actitud firme y respetuosa y no permita que el tablero domine la sesión. El medium debe anunciar que la sesión será por fines positivos y para el bien común, y que energías destructivas o negativas no serán bienvenidas. Ahí, Ay, no. Primera advertencia más rara, ¿no? Sí, Que todas las güey. demás. O sea, O todas sea, es como de ponla en el piso, extiéndela y pueden jugar de 1 a 2 personas. Sí, claro. Recomendado para mayores de 10. Segunda regla. Sí. Deben tocar sus rodillas levemente. Sí. Cuarta regla. Cuidado con los demonios que puedes liberar si no prestas atención suficiente. Sé ¿Cómo? paciente. El uso de este producto puede liberar de demonios satánicos o alguna cosa que pueda poseerte o... La Ouija Hasbro no se hace responsable de muertes, posesiones o... Güey, Uy, no, qué a feo. ver, sé paciente. A veces tarda unos minutos para hacer contacto. Pídele. Dale una Dale oportunidad al al tablero. tablero de comunicarse. Agarrando Sí. señal. Siempre sea muy educado. Cuando el oráculo comience a funcionar, agradezca al tablero o a las entidades por acercarse y comunicarse Ay, con no. ustedes. No hagas preguntas estúpidas. ¡Oh, la verga! No seas pendejo prácticamente. No hagas preguntas estúpidas. Como- No hagas preguntas como ¿cuándo me voy a morir? Si el oráculo responde, se podría... ¿Qué? Se podría preocupar sin necesidad. Nunca pida una prueba física de la presencia del No espíritu o mames. entidad. Todos los profesionales aconsejan no hacerlo. Es que todo eso es lo que no se tiene que hacer en las películas, que sí se hace. Justo, pues las instrucciones nadie las Ajá. lee. Mira. Y la número 15. Si desea terminar o ocurre algo impredecible o no se sienten cómodos siguiendo la sesión, nunca dejen la sesión abierta o sean groseros con la entidad. Siempre cierren la sesión despidiéndose cordialmente de la identidad. De la identidad. No. Identidad. ¿Sí? De la Entidad. entidad. Ay, perdón. Y llevando el puntero hacia la palabra. Adiós. O sea, por más que pasen las cosas, Sí, tú no. cierras la sesión. Yo no sabía eso. Yo sabía que no puedes cerrar la sesión si no te dejan ir. Qué creepy. No, eso es el no permitas que el tablero te domine. Porque ahí tú ya le estás dando. Esa Tú chance le de... estás preguntando al tablero si pueden cerrar. Y no, tú debes ser firme. Cerrar las sesiones. Ah, ok. Por eso dice que no debes de dejar que el Es que tablero. todo lo que yo he visto en las películas es que siempre preguntan como, o sea, en las instrucciones que dan en las películas cuando yo veo cosas con la Ouija, es que no puedes jugar en un panteón, no puedes jugar en algún lugar que esté abandonado o que esté considerado como embrujado, no puedes jugar solo y siempre tienes que preguntar al tablero si puedes cerrar la sesión.
O sea, yo eso todo lo he visto siempre en todas las películas, güey. Yo nunca me había puesto a investigar ni a leer, por ejemplo, eso que es las instrucciones de un juego de Hasbro. Y ahora entiendo, sí, justo lo que dijiste, como de que no dejar que el tablero Te domine. Ajá, a ver, bueno. Entonces, Pues con eso y con esa info, ¿qué quieres De decir? que pues, justo en las películas pues lo hacen mal porque pues, de eso trata la película, que valga verga Que todo. valga verga todo, ok, sí, exactamente. no lo había pensado. Pues con esto pasamos a las efemérides de la semana. Les quiero platicar que me estaba enterando mientras leía ayer, curiosamente. Ayer que preparé este capítulo. Ayer mientras preparaba este capitulito, gracias a la guía. Ajá. eh, No utilicen niña, Justo por desde el favor. 27 de enero hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. No. Me enteré Ujú. que la Ouija nació. Sí, por un motivo, por un auge al espiritismo, Ajá. pero convirtiéndose y haciéndose masivamente para productos y fines comerciales de entretenimiento. Ok. ¿Ok? Ujú. Pues mira, pues ahí por finales del siglo XIX estaba el auge del espiritismo en Europa y Estados Unidos. Mucho medium, mucha casita espiritista, mucha esfera de cristal, Ujú, mucho ujú. futuro, mucho facilier, o cómo se llamaba así, ¿no? Como facilier el güey, el de La princesa y el sapo. En esos entonces, pues era muy común hacer las sesiones espiritistas en donde pues iban a una casa abandonada con una medium, se sentaban todos en una mesita, agarrados de la mano, y la medium pues normalmente era la que tenía el contacto con el ente. Ella era el conducto, vínculo, claro. el conducto para hacer estas sesiones. Ujú. Y gracias a eso pues las medium o lo hablaban, daban el mensaje por medio de palabras, o bien había muchas personas que empezaban a escribir. Entonces, con ese auge y con todo lo que estaba pasando, pues muchos espiritistas por ahí, mediums, pues se empezó a crear esta tabla, ¿no? Inconscientemente, como Para comunicarse. para hacer más fácil la comunicación, que no fueran ellos el conducto precisamente, tener un control mayor, como que estuviera pues el típico, si han visto las tablas de Ouija, pues está el típico abecedario, Ajá, sí, claro. curveado, está así, no, preguntas básicas a hacer, y está siempre la palabra adiós para cerrar la sesión, Ujú. ¿no? Entonces pues es algo muy básico, algo que ayudaba mucho a las mediums en ese entonces para poder comunicarse y hacer sus sesiones más entendibles, tal vez, yo pienso. Pero pues qué loco, ¿no? Que de ahí empezó a crearse este artefacto que lo llaman la tabla, o la tabla parlante. Ujú. Ese era su nombre principalmente. Ok. Pues empezando ya los 1930 y tantos, un don que se llamaba, le vamos a poner apellido, bueno, se apellida Bond, la verdad no me acuerdo bien del nombre ahorita. James Bond, no, de apellido Bond, un señor estadounidense. Ujú. Pues vio que la teoría dice y la leyenda dice que su cuñada era medium. Ok. Entonces que él conoció ese producto y esa tabla pues por ella, ¿no? Esos son teorías porque no se sabe si realmente su cuñada era espiritista o no. Pero sí se sabe que él vio ese producto o ese potencial en las tablas y las empezó a fabricar y las patentó. En 1930 este güey patentó esa tabla parlante. Él dijo, Él dijo, chinga, pues aquí hay varito, papito. Y vio aquí algo hay ahí, pasta. las patentó para que nadie Si me las pudiera sacarlas. me las pudiera quitar, y empezó a fabricar este tipo de tablas. Y ahí surge también una teoría que les gusta a la gente por ahí, que dice que pues él en una sesión con su cuñada le preguntaron al tablero que cómo se debería llamar, Ahí que salió el y Ouija. que el apuntador apuntaba las palabras Ouija. Ok, ¿y qué significa la palabra Ouija? Eso suena más a teoría porque pues la palabra Ouija viene del doble sí. Oui en francés, sí, y en alemán, ja, significa sí. Sí, Entonces ok. es como sí. La Ouija significa doble sí. Ok.
Raro. Sí. Pero, pues, Pensé que tendría un significado. me gusta más la idea de que el tablero escogió. Pues está más de película, güey. Escogió su propio nombre. Hijo. ¿Cómo te quieres llamar? Se movió solo. Sí. Se levantó la mesa. Y se puso. Muy bien, Ouija. francés alemán. ¿Qué es este juego? Ouija. Se escribió así Ouija en Ouija. Me en la gusta pared. ese nombre. Anda como, órale, va. Sí, ¿no? Como, ¿quién es ella? Es Ouija. Sí. Entonces, pues me gusta más esa idea de que el propio tablero escogió. Pues es su nombre, sí. Este güey, te digo, Bond empezó a fabricarlas, pero pasó mucho tiempo hasta que una persona que trabajaba ahí mismo, que se hace llamar William, subió, escaló. Se me hace acá como la película de robots del villano que le quita su puesto a Gran Fundador. Entonces así se llama así William, como que lo describen como que él escaló puestos, se hizo gerente, cambió cosas y él fue el que popularizó e hizo masivamente el producto de la Ouija. Él dijo, ya lo tienen patentado, Sí. pero papitos, les hace falta visión. Visión. Entonces este güey empezó a decir, esto sirve para Ujú. tener contacto con Los entes de espíritus. otro mundo, con Claro. espíritus. Le dio una idea más espiritista de marketing. Ajá. Se Se vendió vendió. puta, Pan dio un caliente, güey. putazo. Entonces, muchos le atribuyen la idea de que William fue realmente el creador de la Ouija. Que le Claro. puso el nombre, ¿no? Pero, Sí. pues, ya fue, Después. pues, ¿Por qué Eso- ser humano cuando puedes estar poseído? exactamente. Lo de la patentada y la creación y todo eso fue en los 30, acuérdense. Cuando yo les platico de William, ya eran las épocas de los 70s. O sea, 40 ya habían años pasado más 40 tarde. años como que de escalas de jerarquías. Hasta que William dijo, ya, güeyes. O sea, de los 30 a los 40 no tuvo tanto Pues sí, éxito. pero entre Los espiritistas. como cosas que se venden en el mercado de Sonora, ¿sabes? Sí, Cosas claro, así entre como ellos. de que, para yo no hacer mi tabla, Ajá. pues se la compro, ¿no? Y a este güey pasaron años y dijo, no, pues que ya lo hagan ellos, que sea su responsabilidad si se matan, si se encuentran un pinche fantasmita por ahí. Entonces lo comercializaron. Ah, hijo de perra. Y como en los 70s también estaba más A el ti te pinche debemos que los auge. squinkles lo jueguen. Y como en los 70s estaba también regresó otra vez el auge Ajá, espiritista y estaba más todo este desmadre del tarot y todo este pedo de morros queriendo tener contactos y tal, pues Ya se fue comercializó y dio el putazo la... Órale. ¿Cómo? Interesante. Un juego de mesa empezó. O sea, te digo, ellos lo vendían, Bond, cuando lo comercializó y tal, me equivoco, perdón, lo vendían como juego de mesa. Era un juego de mesa, cualquiera lo podía tener, pero no era como que se les vendía mucho, ¿sabes? Era más como que sí lo ofrecen como juego de mesa, pero realmente quien lo compra son las personas personitas espiritistas para su sesión. Ujú. Y ahí estaba. Por eso surge de que la Ouija empezó siendo un juego de mesa, güey. Cambió y pues nosotros ya la conocemos más gracias a la cultura popular, pues por cosas malas. Claro. Atribuirlo a brujería, O sea, a sí, a todo cosas todo paranormales. diabólico. mal. Sí. No, en mi cabeza no existía esa información. Uno, nunca lo había investigado. Dos, al principio del capítulo lo dije, todo lo que yo conocía era por películas, güey. Y por cosas que le han pasado a gente que está cercana a mí, pero nada más. O sea, y sí son cosas, o sea, todo se le relaciona con todo la entidad maligna, con todo lo demoníaco, con todo lo feo. Está muy cabrón. Está muy, muy cabrón. Yo nada más llegué a tener una experiencia, o sea, de terceros, Dije, con la Ouija. tú así de miedosa. de verlo y de conocer Ouijas, les digo nada más en farmacias que llegaba a ver que los vendían. En farmacia. En farmacias, pendejo, sigo con eso, en Papelerías. papelerías. Es que donde yo viví es allá en Ciudad de México Ok. y hay farmacias que son farmacias... Papelería. No papelerías, pero farmacias caseras, ¿sabes? O sea, Ah, Como ok. misceláneas. ajá, como farmacias que son... Sí, Todo en localitos. localitos que ajá. son farmacias y tienen su vitrina de regalos también y cosas así. Ah, ok. Entonces casi siempre ahí veía como que venden sus peluches o venden cosas muy Sí, básicas. juegos de mesa, Y cositas. entre esos juegos de mesas que venden, casi Unas siempre ouijas. veía que ahí vendían las ouijas, güey. En Ok. esas farmacias y en las... Y una vez pedí una. Era chiquita. ¿Sí te la nunca- llevaron? No, te han de haber güey. mentado la No, madre. ca- güey. Siempre que, o sea, siempre la pedía en Reyes, ¿no? O porque en Reyes es cuando te llevan, pues, juguetes. O sea, y a mí me acostumbraron a que Santa Claus te traía ropa y Reyes te traían juguetes.
Entonces cuando yo la pedía, Se ahorraban un varo, ¿eh? Sí, a mí también me la aplicaron, ¿eh? Yo también caí en eso. entonces cuando yo la pedía y no me llegaba, mis papás siempre me decían como de que no, es que no encontraron, o no, es que en algún momento, a ver si puedo buscar la carta. Me hicieron una carta a los Reyes Magos en donde me decían que ya no pidiera la ouija. No No me mames. estés mamando, mija. No, O tus jefes te van a meter una puta. así me dijeron que ya no pidiera la ouija que porque a eso que eso no le gustaba al niño Dios. Y ¿Y eso qué tiene que ver con los Reyes Magos? yo no sabía, yo ni siquiera Pero no se le estoy conocía pidiendo al niño Dios. Pero no se le van a traer al niño Dios, se la van a traer a mí. No, pues el niño Dios llévele otra cosa, lo que él pida. ¡Mi Sí, no se la rabano! pedíamos, es su pedo de él, güey. Yo sí la quiero. Sí, también, pues cuando fuimos al bosque les dije también que la ballesta, o sea, yo había pedido también una ballesta y Sí, no, te mamabas, sí, también. O sea, poniendo en riesgo tu vida desde morrita. Si hubieras estado en Estados Unidos, pues sí, material escolar, güey. Pero... sí. No mames. Pero sí, también yo, la única experiencia que he tenido, ni siquiera es como cercana a mí, pero es algo que mi mamá me contó, es que el papá de mis hermanos, cuando ellos dos se conocieron, que eran muy jóvenes, mi mamá tenía 15 años y el papá de mis hermanos tenía 16, más o menos. Madres, morros. Ajá, y estaban muy chiquitos. Ellos empezaron a ser novios y mi mamá me cuenta que el papá de mis hermanos era una persona, pues de esos machitos de que a mí no me da miedo nada y a mí me la pellizca todo, ¿sabes? Macho clásico. Ajá, sí, un pinche Paquete básico, fuckboy un promedio, paquete. güey, o sea, sí, Fuckboy. sí, un pinche De machito. antes. El punto es que mi mamá dice que pues ella convivía mucho con los amigos del papá de mis hermanos y que en una ocasión pues estaban en la casa del papá de mis hermanos, estaban tomando, hicieron una fogata y así, ¿no? Que ya era de nochecita, pues estaba conviviendo con los amigos del papá de mis hermanos y que en la nada uno de sus compas saca de su carro la ouija y es como de que pues vamos a jugar. Traje Sí. juego de mesa. Todo mal. Sí, ¿no? güey. O sea, Entonces mi mamá así como de que... y pues este güey, les digo, típico machito, dice, pues va, no creo que pase nada, ¿no? El O típico sea, detonador de las películas. nada va a A ver, pasar. ponte mano tú también, Sí, vieja. Ah, no, no. ajá. El punto es de que creo que me dijo que eran 5 o 6 amigos con él, o sea, con hombres no con él, ajá. mames, Entonces o sea, todos a que jugar. todos fueron como de que va, sí, no, esta No. madre no pasa nada, de la chingada y no sé qué, y seguro la van a mover alguno de ustedes, así, ¿no? Y entonces que pusieron sus manos y que este güey le dijo a mi mamá como de que, ¿quieres jugar? Y mi mamá fue como de, no, muchas gracias, yo veo. Porque mi mamá, yo ya les he platicado en muchos capítulos, Sí, es muy perceptiva. en es ese aspecto. muy sensible, o sea, ella es súper perceptible a estas cosas, entonces ella dijo así como de que, Es buscársela. no, yo la neta, ni la debo ni la temo, ¿para qué? Ajá, sí, ¿no? Entonces, ¿Qué busco? Sí, ¿y qué gano, güey? Sí, güey. Y pues dice que ya eran pasadas de las 12 de la noche. No, Entonces que que pusieron sus manos, empezaron Todo a mal. jugar. Igual, lo mismo que te dice ahí de no hacer preguntas estúpidas, güey. Lo primero que hicieron estos cabrones fue hacer ese tipo de preguntas idiotas. Entonces empezaron a hacer estas preguntas, empezaron a ver que el puntero sí se movía y todos empezaron a decir como de que no, es que seguro tú lo estás moviendo, no, güey, no soy, no, seguro tú, y así entre todos. Siguieron jugando, pero estos güeyes no cerraron la sesión. O sea, ya estaban Puede ser pedos. un error muy común. Ya estaban pedos y en ese momento de que estaban jugando y haciendo preguntas estúpidas, no les pasó nada. O sea, no hubo como algún tipo de presencia o de contacto que les hiciera sentir ese miedo, ¿sabes? Entonces estaban tan en su pedo y cotorreando que no cerraron la sesión. Como no cerraron la sesión, pues todos siguieron en su pedo, dejaron la tabla ahí, no sé qué. Entonces, dice mi mamá que ella se quedó sentada en la fogata, que este güey fue con sus amigos a comprar más alcohol. Entonces, que se salieron de la casa, que se salieron caminando porque cerca de la casa de este güey había una vinatería. Tú sabes que las vinaterías pues no cierran, son 24/7 porque ese es su business. Entonces, que estos güeyes fueron a comprar más alcohol y que cuando llegaron a la casa, llegaron muy espantados. O sea, pero llegaron de que pálidos, de que no tenían color, de que estaban como de, ¿sabes? Y que mi mamá fue como, ¿qué pido? ¿Qué pasó? O sea, what the fuck, ¿no? Y ya que este güey le contó
que cuando iban caminando hacia comprar el alcohol y no sé qué, que se les apareció como un perro, como un Doberman, pero así de que, no sé, güey, si esos güeyes están así de altura, que el perro les llegaba de que A aquí, la güey. madre. Y que era un perro negro con los ojos rojos y que les gruñó horrible y que cuando les gruñó abrió el hocico y que se le veían unos colmillos muy grandes, güey. Ay, qué pedo. Y que se les veía como si hubiera mordido algo y estuviera ensangrentado. Entonces que ellos lo vieron y obviamente su reacción fue irse hacia atrás como para no pasar por donde estaba y que en eso el perro los empezó a corretear. Madres. Pero que cuando ellos, o sea, se voltearon para correr y voltearon, el perro cambió de forma a una como masa oscura que los estaba persiguiendo, o sea, como literal un perro y luego unos minutos, o sea, bueno, corrió un poquito y cuando siguió corriendo como que cambió de forma. Madres. ¿Me entiendes? Y que ellos vieron Ay, eso, güey, no. de que cambió de forma. A las 2 cuadras ves cómo se para el perro en dos Ajá, patas. sí, güey. Oh, Entonces, Me cago, sí, cabrón. sí, hay un entonces, cereal. Ah, me acordaba mucho. ¿Has visto ese meme últimamente? ¿de qué? Como el de que hacen con IA, ponen a un perro así como bailando que dice, bajas a las 3 de la mañana y te encuentras a tu perro No, bailando hacia no. 2 patas en la cocina No. y te dice, esto no te lo va a creer tu familia. No. Y empieza así a bailar. Oh, Imagínate, güey. O la típica Del- creepypasta del perro del que come con cereal, cuchara, sí. ¿no? No. Güey, no o la teoría de mames. Scooby alterando la realidad. O el Scooby alterando la realidad. Pero, güey, o sea, eso Sí. me sacaría más de pedo. Imagínate, o sea, en la noche, güey, en una calle. Ves el perro, cómo se aleja, güey, y de repente ves cómo se para. Y que o aparte algo. tú sabes ¡Ay, que cabrón! las calles, al menos aquí en México, no Mis sé, escalofríos. para los tripiosos que nos ven de otro lado, aquí las calles en México no todas tienen tanta luz. O No. sea, hay iluminación pública que Depende no, de dónde estés. que no sirve y que depende también de dónde estés. Pero por lo general, si en la calle hay, no sé, 5 faroles, solo sirven 2, ¿sabes? Entonces Y es... te va bien. Y ajá, y Es güey, que creo que aquí en nuestra zona no hay muchos, o sea, Sí, faroles, y- para empezar. no mames, en mi casa, güey. Sí, o sea, tu casa tan duro no hay. No, No existen. no los Ni está conocen. pavimentado. Ni está pavimentado, para Uno. empezar. No, pero, o sea, en los lugares que les va bien, como aquí centro, si hay 5 o 6, si 2 sirven es Todos está mucho, chido, güey. sí, sí, sí. Y esta persona, el papá de mis hermanos, vive justo por esta zona por la que vive Benny. No, Entonces- mierda. Ahorita te digo en dónde, güey, porque sí vive muy cerquita de aquí. El punto es de que, pues mi mamá dice que cuando le contaron eso, pues ella dijo, ay, estos güeyes, o sea, pues ya están bien pedos, ¿no? O sea, se quedaron con la idea de lo que jugaron y ellos creen que fue por eso y no sé qué, pero dice mi mamá que después de que ellos llegaron, ella sintió una presencia de alguien toda la noche. Alguien más llegó con Ajá, ellos. o sea que algo venía con ellos porque ella dice que no se sentía cómoda, o sea que sentía que algo los estaba vigilando. Entonces, pues mi mami me dijo en ese momento que tuvo que empezar como a orar, ella en su cabeza como que empezó a hacer esas oraciones y que no se pudo sentir tranquila toda la noche, o sea que pasó ahí, no pudo estar. Y esa ha sido mi única experiencia, o sea, ni siquiera es experiencia mía, ¿no? Pero Pero ¿qué te ha contado es algo tu que mamá? me contó mi mamá. No Que yo mames. jamás, o sea, por eso nunca en la vida me había atrevido a querer jugar la Ouija hasta que... Lleguemos a 10. No, hasta que platicando con Chams, él me contó que él ha tenido experiencias muy bonitas jugando. Entonces, ajá. Bueno, ya eso llegaremos a otro tema, pero continúa con tu episodio mío. Madres, güey. Está muy intenso. ¿Tú has tenido alguna experiencia, Benny? ¿O algo que conozcas de No, según yo, la primera vez que la conocí o vi directamente fue por Wherever Tomorrow Crew, cuando hacen los de Vida Cruel. vida cruel? Pero a pesar de que esa es la primera vez que la vi, o sea, de alguna, no sé de dónde, o sea, ya tenía noción de qué era. ¿De qué era? No ¿En sé por qué. Es que es Pero algo como con lo cultura que ya... popular, ¿no? Ajá, o sea, Tú traes pero... el chip, güey. Sí, es que ni siquiera te acuerdas exactamente en qué momento tú conoces la Ouija. Sí. No hay, o sea, a ver, regresen a sus recuerdos y traten de encontrar en el momento en el que ustedes se enteraron que era, güey. Sí, no, más bien que Como sabes programado, cómo es, ¿no? güey, o Ajá. sea... Está muy mm, raro, yo no me acuerdo la verdad, pero les digo, o sea, debe ser desde muy morros Ujú. el hecho de tener ese Seguramente. acceso a saber que es una ouija, ¿no? Claro. Está muy raro, pero pues solo así, güey, o sea, experiencia, algo, conocidos, ¿No? nunca. Nunca he visto yo una ouija
abierta, o sea, físico. físicos. No, yo Tocado, tampoco. tal. No. Yo nada más por mi tía, nos platicaba mucho que ella de morrita, igual con sus amigos, les ganó el desmadre. Qué curioso que casi siempre por eso hay acceso a Ujú. a ese desmadre, ¿no? Porque pues lo llevan como curiosos, una peda, más de juego. Pues ella dice que fue así, una peda, hicieron jugaron varios, estuvieron haciendo contacto, que los espantaron nada más así como que se caían cosas del cuarto, que les levantaban así el cabello. Pero, Ay, no o sea, mi tía mames. lo cuenta, Nada más, güey. Mi tía tiene como... No típico. Mi tía tiene ahorita como... Ha de tener como 35, creo. O ha de Muy ser un joven. poco más joven. Entonces, mi tía es así, un amor, güey, pero es muy cotorra. O sea, sale... Ajá, güey. Claro, como familia. Entonces, güey, no mames, pues mi tía salía mucho y le gustaba cotorrear mucho en ese aspecto. Y es de hacer las cosas, ¿no? Como, Ok. sí, Sí, muy jalo, lanzada, ajá. güey. Sí. Entonces, pues ella dice que lo cuenta y lo cuenta como algo divertido, ¿sabes? O sea, como de que, ay, estábamos riéndonos todos con cervecita, shalala. Le caían a veces cosas y un sustito y no, ¿sabes? Y Al ya- final la jalaron hasta la cocina de las Ah, sí, patas. pero Estuvo bien jijiji, cagado. ¿no? Es parte de... Casi es mi tía, güey, o sea. Entonces era como de, no, pues se caían dos que tres cositas, pero nada fuerte. O sea, de repente se alzaba un cabellito y ya, ¿no? Nunca tuvimos un contacto como tal. Pero nos cuenta que nunca cerraron su sesión, güey. O sea, les valió verga, les sí. aburrió tal vez, tal, y se fueron y tal. Y desde ahí, o sea, mi tía nos cuenta muy normal que toda su vida ha tenido problemas como con entes, güey. O sea, la han asustado, ve de repente cosas en su casa, güey. En todas las casas en las que ha vivido, o sea, les platiqué de lo de la morrita que salía, que alcanzaba el cereal, güey. O sea, cosas así los han atormentado durante muchos años. Pero para mi tía es algo como que... Es mi amiga, Cositas. nunca hubo nada grave, dice. Nada grave, nada más. Toda mi vida después Ajá, han o sea, pasado cosas. nos consta muchas cosas. Mi tía fue a la que en casa de mi mamá amaneció puteada, güey, Uy, la no. misma tía. O sea, como que le pasan muchas cosas, pero ella lo atribuye así como que es parte de la vida. O sea, a veces te Me cuesta toca. entender. Es que estoy muy bien últimamente, a veces me toca, ¿no? O sea, es como que bueno, ¿no? Ok. Pero pues nosotros como terceros decimos... Pues creo No que es desde normal. ahí algo detonó, ¿no? Sí, no. Algo se llevaron. Yo creo que eso no es normal, ¿eh? No. Pero pues es lo único que he llegado a conocer así de la Ouija. Sí, claro. En ese aspecto. Y pues nada más verla por fuera, güey. Pero nunca he tenido un contacto. No, yo o que tampoco. me haya tocado así alguna amistad. Güey, ya así de huevos. ¿Sí la jugarían? No, No, neta, no. no, güey. No ¿Tú mames. sí? Sí, yo siento que sí. O sea, por la anécdota, pero justamente, o sea, solamente creo que Es que me da un chingo de culo. es que o sea, solamente podría si Chams, o sea, si Chams me da luz verde, o sea, si me dice como de que sí, o sea, el de que me diga el lugar está bien, como que no hay otras presencias o entidades que podrían como presentarse de una manera, Bueno, si ¿culera? hay un experto cuidándonos, yo creo que no fue un chance. ajá. Dejen que les cuente las historias a ver si están seguros. Ok. Bueno, después pero de esperen. Antes de que cuentes las historias, si consigo que Chams nos cuide para jugar la Ouija, ¿lo harían? No, pero que te lo asegure. Sí. Sí, ay, no mames, ese güey es la verga. No, güey, me Que da un diga, chingo. que ya traigo aquí mi changuito sí, de sí, 8 patas para que no nos pase nada. Güey, o Sí. sea, Oh. yo estoy segura de ¿Cómo voy que a querer después de ver cosas así? yo estoy segura de que Chams nos haría una protección a cada uno, güey, limpiaría como el lugar en donde estamos. O sea, Pero aquí. No, aquí no, así en mi casa no, güey. Van y chingadas. güey, es que Pueden ir a que les estaría limpien el culo. verguísima grabar un Estaría capítulo. verguísima, pero no es jugarle un No, aquí. chingo, cabrón. Vamos a platicarlo. Vamos Rentemos a- un Airbnb, pero aquí no. Sí, rentamos un Airbnb. Ay, imagínate, nos funan al rato, ¿no? Como hay una Bueno. señora que están funando. Bueno, a ver, La que cuervos, se ve cuervos. se limpia. No, pam tripiosos. Si este video llega a 500,000 me gustas, si llega a 500,000 me gustas, güey, vamos a grabarlo. Yo mames. consigo que Chams nos ayude, güey. Bueno, Y Chams me manda a la verga.
Champs, si estás viendo esto, Ese día para no cancelar llega allí. Sí, no es porque. Sí, ya nos mandó su bendición. ¿dónde estás? Toma esta bolsita de rocaletas, bótale en el bolsillo ya. ¿Segura nos protege? Sí. No, pero Pam Tripio, si llega a 500,000, voy a hacer que se haga posible. O sea, voy a hacer que Champs nos cuide, que esté presente, sirve que lo conocen. Del 20 de febrero al 20 de marzo, tienen un mes, güey, para hacer que este capítulo llegue a 500,000 likes. Ah, está muy imposible, ok. Si jalo. llega a 500,000, lo hacemos. Ahora sí ya, puedes proceder con tus historias. Pues bueno, ayer me paleteé un poco leyendo estas historias. Que les digo que puedo traer muchísimos más de esto, porque no mames. No, sí hay un vergo de Me historias. sumergí tanto en este tema que me he dado cuenta de las red flags que normalmente hay a la hora de jugarla. Ok. Entonces, pues qué chido. Hoy les traigo unas historias que van de lo menor a lo más perturbador, para entender que también cuando no haces las cosas a veces te puede ir bien Ok. y a veces te puede ir el doble de mal, güey. Ok. Nunca sabes con quién estás tratando, no sabes qué temas hay, qué personas o entes hay detrás, y eso puede jugarte muy en contra, ¿sabes? Ok, sí. Antes de empezar, también me gustaría decirles que parte de la Ouija y del cómo funciona el método científico, pues sí se dice que puede ser mucho el pedo de inconscientemente las personas poder mover el apuntador, ¿no? Inconscientemente, memorial, lo que platicábamos como del tipo de histeria colectiva. Ajá, sí, justo. Solo que pues conectados para que tratar de ver algo a fuerza a pues que inconscientemente lo busquemos. Uh-huh. Entonces, pues eso lo dice mucho científicamente, el pedo de desacreditar la Ouija como tal, en el aspecto de que pues nosotros mismos lo provocamos Claro. en ciertos aspectos. Entonces me hace justo que lo tengamos muy en cuenta, Uh-huh. porque pues puede ser un motivo de buscar la verdad, ¿no? A veces buscar como que, ¿cómo se dice esto, La güey? lógica. De la lógica, La exactamente. explicación que La existe explicación detrás. científica que puede existir a veces detrás de esto, ¿va? Sí. Pues ya dejémonos tanta guagua, no mames. Es que está muy interesante el tema. El tema, o sea, sí es un gran tema. Güey. Es un gran tema, ¿ves? Sí, es un Hay gran potencial, tema. es un buen misil. Mi mamá y mi tía usaron una Ouija después de que murió su papá. Él se había vuelto a casar, pero les había dicho a sus hijas que les había dejado algunas cosas en su testamento, incluyendo algo de el pedo Varillo. que une a las familias cuando No alguien mames, fallece. Sí, güey, no. Papel moneda. Uh-huh. La segunda esposa del papá era la albacea y decía que él no les había dejado nada. Como siempre, güey. Que dinero, no mames, ese güey ni tenía, casi, ¿no? Estaba en bancarrota, güey. En teoría, o sea, Sí, les dijo que les no dijo había que nada. no había nada, o sea, Ujú. ¿qué ¿Qué buscaban, querían, no? güey? De todas maneras, Mi muerto, deja de estar chingando. sí, güey, ¿no? Ni porque ya se murió su jefe me sigues buscando, vale verga, dice. Cambiada. De todas no, eso ya no lo dije. De todas maneras, mi mamá y su hermana pensaron que era posible que el dinero no se les hubiera dejado después del todo. O sea, como que ya se estaban empezando a resignar. Ujú. Pero su tía realmente andaba mala de varo en ese entonces y pues necesitaban ver Insistió. de dónde, ¿no? Entonces sintieron que también era posible que la segunda esposa estuviera ocultando algo de información, o tal vez en este caso Y no quisiera darles el dinero, güey. dinero. Ujú. Aparentemente, jugando la Ouija, Enteraron. lograron contactar Con su papá. con su papá. No, loco. Le preguntaron si les había dejado dinero en su testamento y la Ouija comenzó a deletrear un acrónimo. Un acrónimo de 3 letras que parecían las iniciales de un banco. Y luego una serie, casi, güey. Y luego una serie de números destinados a sus hijas, los cuales se repetían y se repetían y se repetían. O sea, era lo único que Sí. se movía, ¿no? La Ni un cuenta cómo estás en el más coincidía. allá, Cero- ¿no? Güey. 0.37 centavos en la cuenta, mi La amor. cuenta coincidía con el acrónimo del banco y el número de cuenta. Esto nos asusta a todos en la familia porque los detalles fueron una sorpresa completamente, tanto para mi mamá como para mi tía.
que nadie sabe de dónde pudieron haber sacado toda esa información. Oye, pero, o sea, Digo, algo como lo que contabas del Champs. eso es cortito porque sí fue real. O sea, ¿sí investigaron y sí sacaron dinero? Sí, No mames. sí, o sea, ¿Y lo por qué? que... ¿Y por- Era mi abuelo. ¿Y por qué le hiciste a tu papá? O sea, yo pensé que íbamos... Ok, vamos a... Aquí yo les cuestiono esto porque normalmente y casi siempre Sí, un me pasa. patrón dentro de las historias, primera red flag que he analizado, casi siempre Las entidades se hacen pasar por las otros. entidades se hacen pasar por alguien que conoce la persona que quiere contactarse, ¿no? Pero, güey, le dio los números. Ahora bien, Bueno, en este que dice que caso- no puede. puede decirse que sí contactaron a su papá, tal vez, puede ser otro ente que les haya dado los números, no lo sé, pero... Uy, era un viejito millonario. No, pero en el nombre de la cuenta te debía haber Sí, salido de quién sí, era, ¿no? Sí, coincida con el testamento y todo. ¡Hala! Ok, Pero en este caso es algo bonito, como decías, del Champs, que a veces hay experiencias bonitas, sí. pero pues que les dio los números y que coincidía y que gracias a Dios sí había dejado dinero para sus hijas y para su escuela, güey. mames. Entonces esta la recuerdan con cariño y como algo bien que les dejó la Ouija porque pues Sí, pues los ayudó. suerte tal vez, estadística, probabilidad, pero contactaron con su jefe o era tanta su necesidad y fe de encontrarlo, de contactar con él, que era ¿Sabes tan qué? fuerte el vínculo. Yo que lo siento que es encontraron. más eso. O sea, yo siento que o sea, como jugaron la Ouija solo con ese propósito de contactar a su papá porque realmente estaban necesitando el dinero y estaban como muy... Como que ya era su única alternativa, Ujú. que yo siento que como sus intenciones no eran malas, sino era como en el de estar buscando a No, ver qué seriamente. pasaba, güey. O sea, sino que fue como de que pues ni pedo, es nuestra última alternativa. Yo creo que pues su papá fue como de cámara. Aquí Les estoy. ayudo, aquí estoy, Se ¿no? fortaleció ese vínculo que No necesitaban. mames. Se los Órale, dio, güey. esa está bonita. Está buena, ¿no? Sí, está buena porque sí es impresionante, pero pues no mello. Hay una razón más, güey. Imagínate si contacto a mi abuelo. Pero y si contactas, ¿has visto la película de Háblame o la de, sí se llama así, ¿no? Sí hablo así en español, ¿no? En inglés la conozco como Talk to Me. No, pero la de la mano. La de que es ¿Que como te una tienen mano que de sujetar una yeso. mano? Ajá. No. No, Órale. oye, qué peliculón tienes que ver. Ok, me mandan el nombre para verla. Pero seguro has visto el tráiler, güey, o te debió salir, que era los güeyes que usaban, la mano era como su tabla Ouija, güey. Es una mano de yeso así, y cada que la agarran, contactan con uno. No. Y el lente es el vínculo, entonces el lente pasa a través de la mano a ti, te posee unos, ¿qué? Minutos, 2 minutos, era algo así, que no te posea máximo de tanto tiempo y se desvincula, ¿no? Te quitan la mano y se desvincula, se pierde el vínculo. Me hace mucho así, pero ahí aplicaba lo mismo que muchas personas, muchos entes que querían pasar, Mm. se hacían pasar Sí, para poder. por alguien que conoces para que seas débil y te posean. Órale. Mames, ¿no? Loco, ¿no? Sí, está loco, lo voy a buscar. Se escucha interesante. Muy, muy loca esa película, te va a gustar. Búscala. Bueno, es una historia bonita, Ujú. algo que no vamos a volver a hacer. La siguiente, Claire. Para mentizar. La siguiente historia dice así: las tablas de Ouija no son cosas de juego. ¿Ok? Tiene Aunque diga ahí razón. juego de mesa. Compré una tabla Ouija en Amazon Es que hijo de perra. En la también sección tú. de juegos de mesa. pensando que era una tontería. Invité a unos amigos y la sacamos. 3 de nosotros con la mano encima y haciéndole preguntas. No pasaba nada. Dejamos el deslizador en la tabla y salimos de la habitación. Cuando volvimos, el deslizador se había caído y estaba a unos 3 metros en el suelo y la tabla seguía en la mesa donde la habíamos dejado. No hace falta decir que eso nos asustó bastante y desde entonces he empezado a notar cosas raras en mi casa Valiste verga. por andar jugando. Mi casa ha cobrado vida. He visto masas oscuras asomándose por las esquinas varias veces. Miro y desaparecen. Luego parece que cuando miro a otro lado están detrás de mí. Mis padres y mi hermano también me han dicho que han empezado a ver y a oír cosas raras desde entonces, que las llaman por su nombre cuando nadie más lo hace, y mi hermano dijo que su cargador del teléfono se ha deslizado por el suelo bajo la cama, hacia abajo de la cama. Como que para que a huevo tenga que agacharse a la cama y y agarrarlo. Está mal tripiéndole ahí. Un poquito así.
Hace unas semanas invité a otro amigo y se despertó a mitad de la noche porque vio una figura alta y oscura parada en la puerta mirándolo dormir. Le pregunté a todos en la casa y no fueron ellos. Y anoche fue el colmo. Me desperté a las 3:15 de la madrugada y vi una figura oscura al pie de mi cama, sin cara ni rasgos distintivos que pudiera ver a través de la oscuridad, ya que no había luz en mi habitación. Desapareció lentamente mientras empezaba a sentir cómo se congelaba el cuarto. Logré volverme a dormir y me desperté vomitando esa mañana. No sé qué traje a mi casa, pero que esto le sirva de advertencia a la gente. Las tablas Ouija no son un juego. Hace un edit de actualización y pone: hice que mi hermano y su novia lo hicieran conmigo para decirle que se fuera y esta vez se movió. No. O sea, sí, o sea, volvieron a jugar. Volvió, Hijo y ahora de trajo a su carnal y a la o sea, novia dijo, de su a hermano. mí solo ya no me va a pasar. Si se tiene que ir con alguien, que vaya con mi carnal o su vieja, pero ya conmigo no. Que me suelte. Esta vez se movió. No creo que fueran ellos los que lo movían porque también se notaban asustados. Le pregunté qué era e instantáneamente empezó a deletrear B, Z, B. No estoy seguro de quién podría ser. Ninguno de nosotros conoce a nadie con esas iniciales. Todos lo dijimos que no lo queremos aquí y que se vaya y lo mandamos a la casilla de adiós. Y a la casilla de adiós. Okay. Y tomas 2. Y comes 16. Esperando que eso fuera suficiente para que las cosas extrañas Dejaron dejen de de pasar. pasar en mi Y casa. no, spoiler, eso no dejó de pasar. Es su última actualización. Hijos. ¿De cuándo fue esa actualización? No Esa mames. actualización Sí sube. es de hace 6 días. Ah, bueno. O sea, Tiene una semana. es reciente. Ajá. Si suben cosas a Reddit, cabrón, y tienen actualizaciones, manténganos Actualicen. actualizadas, porque me dejan con la perra intriga. Lo último que alguien le comentó que le pasó un caso similar es que BZB puede referirse a Belcebú. Abreviando obviamente el patrón para que sea más fácil de mover por la tabla. Como los viejos MS. Entonces lo atribuyen a que BZB significa Belcebú. Los de TikTok digan a la G. ¿Ya ves cómo nos sentimos cuando no subes la parte 2? Oh, fuck. ¿Qué tal esa historia? Sí. Empezando, ¿no? Por ahí. Pues es que, o sea, ya igual lo mismo, el mismo patrón de vamos a jugarlo por curiosidad, Claro, no le tienen respeto, güey, claro. No cierran la sesión. y las cosas comienzan a ocurrir solas, o sea, eso no es de a No, gratis. Y es que es algo que sí, aunque te gane el miedo, dice, aunque cualquier cosa llegue a pasar. Sí, no. Y es que ahí lo cierra la dicen las sesión. instrucciones, Ajá. güey. Dice, nunca, en remarcado mayúsculas y negritas, güey. Nunca debes irte sin cerrar la sesión. Sí, O sea, jamás. jamás. Por bajo ningún motivo, Y güey. por algo lo dicen, güey, ¿sabes? Oye, pero imagínate que en este pedo, o sea, estás agarrando la ouija y tratas de cerrar la sesión y no te deja moverla esa madre. ¿Qué pido ahí? ¿Qué Qué haces? miedo, güey. No, chinga Qué tu miedo. madre. Pero es que ahí es cuando Si estás viendo esto, hay que hacerlo. le das más poder a la tabla porque Sí. ahí es cuando ya no te deja, güey. Por eso quiero pasar a la siguiente historia, Ay, ay, ay. que es algo que va a ser algo perturbador, ¿ok? Prepárense. Esta historia es narrada por una chica que se juntaba con un grupo de amigos un poquito mayor que ella. En esta historia, esta chica tiene... Vamos a ponerle el nombre a esta chica. ¿Cómo les gustaría llamarla? Nancy, Nancy. En esta historia, Nancy tiene 14 años. muy chiquita. Y los amigos con los que se junta tienen 16. No, sal de ahí. 2 añitos un poquito más grandes. Ok. Creo que Nancy en esa época buscaba encajar. Nancy vive en una zona fría. En una zona en la que Nevado no de Toluca. hay... Casi, pero más modernizado. No hay atracciones turísticas o algo que hacer con amigos Toluca. más que juntarse. Se juntan en sus casas. Como hace mucho frío, pues se ponen a jugar juegos de mesa. Ajá, Toluca. Vive en Toluca, aquí en el centro. De hecho, es una amiga. Entonces Nancy nos platica que un día fueron a una zona de remolques a visitar a uno de sus amigos del círculo en el que estaba viajando, porque Nancy es mejor amiga de una chica que se llama Nikki, que es novia de un chico de ese círculo. Ok. Entonces Nikki suele involucrar mucho a A Nancy Nancy. en su grupito. Vente, ¿no? Hay que...
Pero Nikki también tiene la edad de Nancy. Sí, 14. Nikki ha de tener yo creo que 15. unos 15 por ahí, Ok, ¿no? Ha de ya. ser como el puente. El medio, Ajá, el medio, ajá. Pero pues, mayor parte de ese círculo, sí ya se están empezando a hacer amigos. Ya dice esta Nancy que sí, ya los conoce de tiempo y tal. Pero como que se siente esta parte en la que, pues sí, está ahí por Nikki. Ok, ¿no? sí. Nos platica que van a ver al novio de Nikki. Van con el novio de Nikki y Nancy a los remolques a ver a sus amigos, a pasar el rato ahí porque pues se viene una noche fría, quedaron de verse, van a echar chelita, van a cotorrear ahí en los remolques y tal, ¿no? Los remolques son casas chicas, güey. Sí. Entonces son a lo mucho Nancy, Nikki, el novio y 3 amigos más. Son 6 personas en total. Sí, lo que puede caber Lo ya que puede apretado, caber y güey. ya apretados, Sí. ¿no? Entonces dice que estaban en todo el remolque acomodado, dispersos por todo el remolque, pues echando chelita, fumando, ¡Wow! mal. Nancy nos afirma que ella no Sabe que estaba está haciendo cosas nada. malas, ¿no? Pero estaba ahí. Pero estaba ahí, ¿no? Entonces, pues entre el humo, aroma y tal, dice que pues se sentía como que ese día no encajaba ahí, ¿no? Como que ese día no quería, ¿para qué me levanté? ¿No? ¿Para qué vine? Ajá. Entonces, que de repente Nikki le empieza a juntar a todos y el novio de Nikki saca de su cuarto, ¿qué crees? ¿Una Nintendo? Ouija. ¿El Xbox? ¿Un Xbox? ¿Van a jugar golfito en el Wii? ¿Vamos a jugar Just Dance? Saca un tablero de la Wii. ¿Y qué crees que dice el güey? Vamos a jugar, chicos, ¿no? ¡Qué divertido! ¿No tienes un Halo mejor? Nancy dice güey. que los amigos de ese grupito son chicos cool. O sea, que entonces son de esos chicos que... ¡Qué cringe! Que no da miedo, ¿no? Okay. Que es como los que dicen los machitos. Sí, o sea, son chicos cool que dicen que no son tibios. Cool kids don't cry. Ajá, entonces, vamos a jugar. Tal. Me suena muy película gringa este pedo, güey. Entonces, acomodan todo en el spotcito para quedar en el piso del remolque y ellos alrededor, empezar a jugar. Nikki le dice a Nancy que se venga, que vamos, se una y tal. Esta Nancy dice que no le apetece y dice que ella los deja jugar y se va a la recámara final del remolque, ¿no? O sea, se aísla de ellas. Ajá, hace cuenta que ellos se quedan en la salita de la entrada del remolque. Y ella se va ves para que allá. luego continúa y a veces hay recamarita, bañito, y ella se va hasta. Okay. Dice que uno el dueño de la casa del remolque, que es uno de los amigos, tenía conejitos de mascota. Ahí en ese cuarto, como que los criaba y tenía ahí como que sus conejitos y su criadero chiquito, ¿no? Ajá. Vamos a poner unos 8 conejitos, pero dice que sí son más de 5, ¿no? Pero esos conejitos bebés pequeñitos, de los que crecen poquito, güey. Uy, no mames, pues si dije 8 madresotas, así que son los conejos, güey. Libresotas, ¿no? No mames. Ajá. Se queda ahí, se pone a leer, lleva un librito. Dice que se quedó ahí como 1 hora y que solo escuchaba a lo lejos jajaja, 2 que 3 espantos de vez en cuando, mucha risita, pero que poco a poco dejó de escuchar las risas. empezó a dejar de escuchar risas. Entonces dice que a la hora entra Nikki al cuarto, como que enojada con los chicos, se sienta ahí y dice, aquí me voy a quedar contigo. Entonces que ya las dos empiezan a platicar, empiezan a ver que estaba leyendo, ¿no? Nancy y todo ese desmadre, pero que no escuchan más ruido ni nada, ¿no? De repente, entra el dueño de la casa con la... pero dice que de repente se asomaban y que ya los veía bien entrados, güey. O sea, como si muy concentrados. Ajá, ya los hubiera hipnotizado. Ya los quedaban puros hombres. Y los 4 hombres que estaban ahí, güey, pegadísimos, así ya enfocadísimos a la ouija. Dice que de repente entra el dueño del remolque, el amigo, con la tabla ouija cargando. Las ve, agarra un conejito, güey. No. Y que lo pone arriba de la tabla ouija. No, gling. Y de repente, güey, lo peor que estamos esperando que pase. No lo termines, por favor, no lo termines, güey. No, ya me tripé bien culero. No, güey. ¿Lista?
No, no estoy lista, güey. El conejito empezó a asfixiarse y falleció en el tablero, güey. O sea, que lo puso en el tablero, lo vieron raro, así como de, ¿qué haces? No se movió el conejito y de repente, así tipo, lo imagino Stranger Things, que empiezan acá, güey. Falleció el conejito, güey. Entonces, que en ese momento que falleció, güey, pues el güey asustado soltó la ouija, saltaron a la verga, se fueron corriendo, se salieron corriendo del remolque y tal. Y que ellas dos, o sea, bien panicadas, le dicen, ¿qué hiciste, güey? O sea, ¿qué pedo, no? ¿Qué tal? Este güey preguntó así de, le dice que le preguntó que a la entidad con la que estaban Hablando que si era tan fuerte que lo demostrara No, y que la mames. entidad le dijo que pusiera al Oh. conejito. en la tabla para que viera su poder. A ver. Ojo ahí acaba la La historia. historia. No platica Que cierren la sesión. platica nada de que, o sea, se asustaron cuando pasó lo del conejito y ahí dejaron tirado todo y se fueron. Entonces no hay actualización. Güey, para empezar. O sea. ¿Qué mierda tienes en tu cabeza? No sé qué, o sea, no sé quién seas, güey, y si en algún momento esto por obra del destino te llega a aparecer, porque el internet es muy grande y puede hacer cosas inimaginables, te llega a aparecer esto y esta es tu historia, de verdad. No te deseo el mal, güey, pero ojalá que el karma se te regrese, güey. Porque eso es, o sea, dude, eres una persona que está mal de la cabeza. Y ya ni siquiera lo digo como en tono perturbador de, güey, qué horror, sino que tienes en la cabeza, güey, como para... Güey, así empiezan los no, güey, sí, o sea, sí. asesinos. ¿Qué tienes en la cabeza como para pensar, güey, que si una entidad con la que estás hablando y le estás pidiendo que demuestre su poder y te está diciendo que pongas a un ser vivo dentro, o sea, arriba de la tabla, ¿qué piensas que va a pasar? ¿Qué piensas que va a hacer, güey? Y que el conejito va a salir saltando y O se va sea, a ir de ahí. Pues no, güey. O sea, de verdad tienes que estar muy mal de tu cabeza como para pensar que no lo iba a lastimar. Claro. ¿Sabes? Él dice también que, o sea, él se justifica en el hecho de que decía, no, pues yo pensé que ellos lo estaban moviendo, que ellos, mis amigos también estaban mames, o sea, haciéndome la güey. broma a mí, güey, ¿sabes? No, o sea, pero tus justificaciones valen verga, güey. ponerlo, o sea, ya de pasar a una broma y chicos, eso no, No, ya, güey. a ponerlo, no. No, güey. Pero O que sea- también una prueba de que poder que tiene Sí, obvio, güey, obvio. esa madre. Obvio, güey, obvio. O sea, es que yo creo que eso nadie, güey, incluso hasta las personas más escépticas del mundo, güey. Porque yo conozco personas que son escépticas que jamás en su vida jugarían la Ouija. Precisamente porque aunque dicen ser escépticas, saben que hay un tipo de repercusión Claro, cuando la juegas, güey. Claro. Entonces, verga, güey, o sea, no hay manera en la que esto sea justificable. No existe una manera de justificarlo, de verdad. Y con todo mi corazón deseo que el karma se te regrese, güey. Pero sí es una historia muy perturbadora. O sea, en el sentido de incluso lo que las entidades hacen, güey, ¿sabes? Lo que te hacen hacer. Aparte, o sea, tomemos en cuenta también que estaban ya, estos güeyes, ya los había Sí. dominado Sí, porque el estaban tablero, muy güey, o concentrados sea, ahí. Ya los tenía. Sí. Qué horror, y por eso mismo, una de las reglas que dice el tablero, güey. No dejes El tablero te que el domine. tablero te domine. Tú debes de ser firme ante el tablero. No mames, sí, no, te no. erizaste. No, güey, es que, o sea, yo creo que una de las cosas que más me molesta y que más me duele, me puede, güey, que es que soy muy sensible, es con los animales. Sí, No, güey. no, güey, no puedo, o sea, son cosas que a mí me afectan mucho de sobremanera. O sea, güey, mames, ver perritos en la calle, güey, o gatos en la calle, a mí me hace sentir muy mal, güey, o sea, me hace llorar de verlos, güey, ¿sabes? Yo siempre que veo animalitos en la calle trato de acercarme a acariciarlos porque son seres vivos que también sienten, güey. Entonces, güey, no mames, los conejitos estaban ahí sin hacer nada, güey, o estaban en su Sí, pedo, ¿por qué güey. ofrecerlos? O sea, es que no tiene puto sentido, ¿me entiendes? pues Y sí, bueno, justamente así empieza la mente de una persona que está chafadísima de la cabeza, güey. Ah, ya. Pues bueno, Nancy vivió esa experiencia traumática. No, qué trauma, por güey. andar queriendo Encajar. Les dije, mira, que por encajar. Ahora vienen unas más Leves di. Ay. creepy. No, ya, güey. Pero
Noticia Ese era buena, light. noticia buena para ti, no incluyen animales. Ah, bueno, ok. Si son personas, mira, Sí. me vale igual. Vénganselos, pero el conejito, ¿qué culpa tenía? Güey, literal, si son mi papá muchas veces me ha dicho que eso también es de gente loca. O sea, porque a mí realmente, bueno, no es que no me importe, o sea, claro, si son humanos que no están afectando a nadie y no están, o sea, que pues, son inocentes, sí siento feo, ¿no? Pero siento más feo con los animales que con los humanos. Esto me pasó en la prepa. Estaba en la casa de una amiga que vivía en un edificio de departamentos. Tenía una vecina que vivía arriba, unos años menor que nosotras, con la que nos juntábamos cuando yo iba a casa de mi amiga. Ese día, la vecina de mi amiga mencionó que tenía una tabla Ouija y nos preguntó si queríamos usarlo con ella. ¿La No estrenamos o tengo qué? azúcar, pero una partita. ¿Una partidita? Ándale, llegó, bajó y... ¿Una partidita o qué? Ok. Las dos dijimos que sí, porque yo personalmente no creía que las tablas Ouija fueran algo paranormal. Pensaba que era un mito. Fuimos hasta la cochera de los edificios y pusimos los dedos en la tabla. Durante las primeras horas no pasó nada realmente importante. Al final la tabla se movió y empezamos a hacerle preguntas a ese espíritu que nos contestaba. No recuerdo quién, pero alguien preguntó si el espíritu intentaba comunicarse con alguna de nosotras. Curiosamente escribió mi nombre. Me puse escéptica y pensé que era una de mis amigas que estaba empezando a jugar una broma. Así que le pregunté bien así Bien firme, ¿no? huevuda. Ajá, muteado. A ver, ¿cómo te llamas? ¿No? Entonces escribió el nombre de mi abuela, que había fallecido hace 6 meses antes de este encuentro con la Ouija. Empecé a sentirme un poco incómoda porque el nombre de mi abuela está en otro idioma y mis amigas no lo conocerían ni de pedo. Yo no les había tocado nunca el tema de cómo se llamaba mi abuelita, porque pues normalmente cuando platicamos de mi abuela o cosas así con amigos, pues es hasta ahí, o sea, mi abuela, no... Sí, no le digo por su nombre, güey. Ajá, No, y aparte si es de otro idioma, qué pedo tener que explicarle a tus amigos cómo se pronuncia. Sí, o pero sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad? No, No, o sea, sí. está falleciendo mi abuelita. Ya, No, sí, es como X. que, ajá. Sí. Entonces, pues ni siquiera ellos sabrían cómo se escribe el nombre, ¿no? Ujú. Yo quedé en shock. Pregunté qué quería mi abuela y empezó a escribir URGR. ¿Urge? Como URGR. Y luego la tabla empezó a hacer círculos y círculos raros. Incluso se salía del tablero y no escribía nada que tuviera sentido. Así que pedí más aclaraciones y luego solo dije great, como de genial, ¿no? Como de ¿Está bien? ¿está bien? Como de en inglés tal vez. Porque si el nombre de su abuela estaba en otro idioma. Ajá, eso sí lo escribió bien. Y después empezó a de eso. escribir. A ver, Ajá, pero ¿qué significa eso? pues solo era una URGR, ¿no? Como que hasta ahí. De todas formas, como pensamos que se estaba empezando a mover raro, le dijimos adiós y cerramos la sesión. Muy bien ahí. ok, mínimo, güey, la primera vez que lo hacen bien. Unos días después, el esposo de mi abuela, mi abuelo, murió repentinamente. Fue inesperado, estaba muy sano y era justo antes de Navidad. Entonces, muy emocionado por la Navidad, estando en su funeral, me acordé de estar sentada ahí pensando en la Ouija y me di cuenta de algo. Cuando la Ouija, mi abuela, intentó escribir algo que empezaba con GR, me di cuenta que era Grandpa. abuelo en inglés. No. Pero luego la tabla se movía de alguna forma extraña, lo cual no dejaba que mi abuela terminara de escribir. completar la palabra, o como si no dejaran que me advirtiera el nombre de la persona que iba a fallecer. No mames. Ok, sí, ahora ya tiene sentido. Los siguientes meses fueron un infierno para mí. Empecé a culparme y estaba convencida de que de alguna manera Pude haber hecho algo. contribuí a la muerte de mi abuelo usando esa tabla. Llegué a un punto en el que me volví, Loca. y lo más aterrador es que sentía que no era yo. Sentía como si algo estuviera intentando llevarme o quitarme la vida, porque tenía pensamientos muy oscuros. No lo puedo explicar, pero quizá era la culpa. Sentía que algo me estaba vigilando todo el tiempo.
y sentí una presencia extraña en los meses siguientes al usar la tabla. También está el hecho de que la noche que usé la Ouija estaba en el baño y debajo de la luz principal. Entonces fue ahí cuando sentí la necesidad de alejarme y justo cuando lo hice, las luces cayeron y se rompieron debajo de donde habría estado, lo cual habría causado que se me abriera incluso hasta la cabeza o algo más grave. Finalmente, le confesé a mi madre que había utilizado la Ouija y justo cuando lo hice, sentí un peso enorme caer de mis hombros. Los pensamientos negativos y oscuros fueron desapareciendo lentamente y empecé a no sentir más esa presencia oscura cuando superaba esos pensamientos. Sin embargo, seguía preguntándome si el espíritu con el que conecté era realmente mi abuela. También me preguntaba si estaba imaginando esa presencia oscura y los pensamientos que obtuve qué razón tenían. Mucho tiempo después, estaba en un evento nocturno en una escuela y una amiga trajo otra Ouija. Decidí usarla una vez más. Le dije a mi amiga que me ayudara porque necesitábamos ser 2 personas como mínimo para poder encontrar algunas respuestas. En un momento, la Ouija dijo que intentaba contactarme específicamente. Cuando preguntamos quién era, empezó a escribir D-E-V. Empezamos a entrar en pánico, pero luego escribió una palabra que realmente no me acuerdo. Lo descarté y pensé que no era nada, pero mi amiga decidió buscar las palabras. Unas semanas más tarde me dijo que la palabra significaba débil, diablo. Ahí fue cuando se me confirmó que quizás no habría sido mi abuela quien me contactó la primera vez. También está el hecho de que puede que haya habido algo que intentaba llegar a mí y no tenía buenas intenciones. Hasta el día de hoy estoy convencida de que ese espíritu solo intentó advertirme sobre mi abuelo para que cuando muriera me sintiera culpable, y al sentirme culpable era obvio que sería más vulnerable a las influencias de este espíritu, hasta el punto de casi quitarme la vida, como casi llega a suceder. No sé si realmente sucedió o no, pero es la única explicación lógica que encuentro hasta el día de hoy. Pues es que sí tienes razón, las entidades se aprovechan, se alimentan de la energía, entonces entre más débil eres mentalmente, más fácil. Sí, o sea, mientras más te asustas, mientras más miedo tienes. No sé si ustedes han escuchado que, o sea, cuando van caminando y así, los perros se les lanzan porque son agresivos, dicen que los perros huelen el miedo, y lo mismo con las entidades malignas. O sea, ellos saben y detectan tu nivel de energía. Por eso también muchas veces en las películas que son de terror te dan cuenta de que el poder de los recuerdos, el poder del amor. Exacto, sí. Eso es lo que puede... El poder del amor. Destruye a las entidades porque ya no pueden hacer nada contigo. Ya no eres tan influenciable como... Si eres fuerte mentalmente. Ajá. Y pues sí, o sea, yo... Inquebrantable. Y justamente antes de que terminara la historia, me puse a pensar que justamente la culpa que ella sintió por pensar que pudo haber hecho algo para que su abuelo no muriera, o que lo que hizo provocó que su abuelo se muriera, fue lo que la llenó de todas estas ideas y que permitió que esta entidad la manipulara de esa forma. Está muy cabrón eso. O sea, si no hubiera sido ella hablándole a su jefe, soltando todo, se consume tal vez. Pero qué loco, ¿no? Pero pues volvió a jugar, güey. O sea... Sí, volvió a jugar. Quién sabe, ya ahí ya no dice si se llevó o no esta misma experiencia, ¿no? Pero... Pues, a ver, que haya jugado la segunda vez y que haya preguntado el nombre de la entidad. Güey, es que eso es lo que me da miedo. O sea, en las historias que conozco, que al menos traigo para acá, casi todos, o sea, la primera vez que juegan, pasa algo. Por más que cierren la sesión o tal, se llevan algo. Por eso me da culo. Yo siento que el Champs nos protegería. Ojalá pero... no se quede conmigo. Se vaya con el Benny o con la G. Pero conmigo no. Que se quede en casa de Benny, no hay falla. Que quede en mi casa, ¿no? Que se quede donde juguemos. Pues es que creo que entre los dos tú eres el más débil mental. ¡Ay! Que entre los dos tú se la pelas. Que tú eres puto. No dijo eso. Bueno, vamos a la siguiente historia, sí. ¿Vale? Esta tiene como título una experiencia con la Ouija bien lamentable. Uy. ¿Preparados? Sí. Esto pasó hace algunos años, en 2019. Estaba en casa de un amigo y éramos un buen grupo de personas para poder jugar la Ouija. Quizá unas 5.
qué grupazo. Yo me imagino unos 10, güey. Quiero empezar. Sí, ¿no? Casi que. Quiero empezar esto mencionando que la tabla que estábamos usando se había usado antes para invocar a un demonio de la Ouija conocido como Soso. La persona que era dueña de la tabla supuestamente vendió su alma a Soso para que el demonio la protegiera de su mayor miedo, Los payasos. que era estar en un accidente de coche o algo parecido a los coches. Lamentablemente esa persona Falleció en un accidente. No dice si en un accidente de coche, Falleció en pero un esa accidente de persona coche. falleció después de regalar Tu alma. la tabla. Ah, O sea, pudo regalar, le dio la tabla a alguien más, y se murió. pasó un accidente y falleció. Y llegó a manos de uno de sus amigos tal. Y dijo, es una gran idea. Una gran idea que esta madre que ya está maldita, la juguemos. Así es. Como si tuvieran un teléfono con el que ya le jugaron una broma a un... Sí. No mames, qué pedo, la gente está bien puta loca. Como sea, empezamos a jugar. Rodeamos la tabla con la plancheta para calentar la tabla y empezamos a hacer preguntas. Empezó a responder diciendo que si había algún espíritu entre nosotros y respondiendo preguntas básicas como su nombre, cuántos años tenía, por qué había muerto, y a lo que daba respuestas como que el primer espíritu respondió hospital. El grupo con el que estaba jugando empezó a hacer preguntas tontas y demasiado juguetonas, y no se lo tomaban en serio. Incluso se burlaban de mí cuando los regañaba por no tomárselo en serio. Ay, qué hijos de Así puta. que dejé de jugar con ellos después de un rato. Recuerdo que su actitud poco seria continuó por un poco más de tiempo, pero mientras más seguían haciendo preguntas, todos se quedaban callados y parecían quedar hipnotizados por la tabla. Otra vez. Concentrándose profundamente y teniendo una sesión muy larga con ella. Yo ya me había desconectado en su mayoría, pasando el rato con mi otro amigo que estaba en el sofá, que tampoco se había unido a la sesión. No es que no le interesara jugar, simplemente no tenía tolerancia a que el grupo no se lo tomara en serio. Ok. Ya que siempre he experimentado cosas paranormales desde pequeño y pues el tema paranormal es muy sencillo para mí. Este güey dijo, yo no pienso jugar con personas que no van a tomarse en serio nada. Muy bien. Esta fue mi primera experiencia con la tabla antes de que algo me sucediera y me empezara a seguir. Cuando se cansaron todos, pedí prestada la tabla y mi amigo me dio permiso. Esto marca la siguiente vez que jugué con la tabla, segunda ocasión que va a entrar a una sesión. Ok. Esto va a ser muy tonto y cliché, pero el día en el que la jugamos era un viernes 13. No mames. Y decidí jugar en el parque de afuera de la casa de estos chicos porque pues yo creo que el hacer sus preguntas y todo riéndose y tal de lo que hacía y tal, pues no iba... No le apetecía. Ajá, no le apetecía y dijo, pues me voy a Pero se salir. jugó él solo. Se salió y dijo, me voy a salir y ya cal. Recordemos que para jugar la Ouija necesitas al Dos. menos 2 personas. Ah, pues el güey que está en el sillón. Puede ser. Mi amigo y yo llevamos la tabla al parque y me las arreglé para encontrar algunos extraños con los que podíamos jugar. Mi siguiente... Ver- Yo pensé que, o sea, con su compa que... Sí, con su puro Ajá. compa pudo haberlo hecho. Con su compa con el que dijo, a estos güeyes no se lo están tomando en serio, por eso no jugué. No. Yo dije, 2 personas sensatas. 2 morritos jugando fútbol. Vénganse para acá. A ver, vamos a jugar esto. Sí, Ok, güey, a 2 ver. desconocidos. Y ahí marca específico. Mi segundo siguiente error. Nos sentamos y rodeamos la tabla. Yo me encargué de ser el medium principal y hacer las preguntas. El espíritu que logré contactar empezó a darme letras aleatorias, en lugar de la sesión anterior que tenía un inglés claro y escrito. Pregunté si era latín, ya que sabía que si la tabla empezaba a hablar latín, se supone que debes de terminar la sesión enseguida, a lo que respondió que sí. Luego pregunté si era un espíritu negativo, y respondió que sí. Entonces yo, mi tercer gran error, ¿Fue seguir? le pedí permiso Para cerrar. para ver si podía cerrar la sesión. Lo que habíamos dicho, no se pide permiso. Ok. Lo cual me dijo Que que no. no. Ah, te Luego la empezó a pelaste. rodear la tabla en círculos amplios. Me sentí muy incómoda e intenté empujar la plancheta a Dios. Una fuerza tan pero tan fuerte me hacía empujarla al otro lado, como si de un imán se tratase, Yo les dije, güey, yo les dije. para no permitirme llevarla a la Dios. Logré empujarla así duro a la Dios
Y después de un poco más de fuerza, le dije al espíritu que no se le permitía contactarme de nuevo, cortando así el contacto con la sesión y volteando la tabla boca abajo, creyendo que así yo ya había cortado la sesión de manera pues segura. estás pendeja. Pero me quedé con una profunda sensación de pavor en el estómago, como si algo no estuviera bien, y esa sensación era la correcta. Mi ex y yo guardábamos la tabla en casa dentro de un cobertizo para... pues de vez en cuando, ¿no? ¿Qué, güey? Normal, güey. ¿Qué? Puta tabla maldita, güey. Y cuenta que la abandonaron ahí un tiempo. Porque cuando la guardábamos en su casa, pasaban cosas extrañas. Empezaban a escuchar pasos, puertas se abrían y se cerraban, habían golpes debajo del suelo, la manija de la puerta se empezaba a mover muchas veces y otras cosas más. Quisieron regresarla a la familia del dueño original. Y después de eso, nos contaron que la persona que había invocado a Soso con ella había fallecido de un accidente automovilístico. Es que claro, bebé. Ay, ajá. Les rechazaron otra vez como que La tabla, obviamente, güey. Recordemos que la persona dueña de la tabla hizo... Sí, güey. O sea, a ver, regaló su alma porque... que no quería morir en un... Y justo así lo hizo. O sea, ¿cómo jugaron con esa persona? Después de todo eso, un espíritu me siguió a casa. Escuchaba pasos corriendo arriba y abajo de mis escaleras y fuera de mi habitación. Me despertaba helada con una profunda sensación de pavor y una figura al pie de mi cama. Una noche hubo fuertes golpes en el garage. Hasta mis padres me echaron la culpa porque frenéticamente algo andaba mal. A lo que yo le respondía siempre: ven, algo no está mal, algo me siguió a casa por jugar la ouija. Empezaron a creerme más y esa noche, después de los golpes, estaba tan asustada. Durante este tiempo rociaba con sal alrededor de toda mi cama y el marco de mi puerta. Unté salvia blanca antes de saber que era una práctica cerrada y dormía con cruces y una Biblia en mi mesita de noche. Rezaba a Dios todas las noches, ya mega paniqueada, güey. Pues una cruz no te va a salvar, hija. ¿No Pero, has o sea, visto- ¿no has visto las películas? Ponía sal, Tampoco, ponía no, salvia, o sea, mal, ya estaba... Sí, pues sí, güey, ya estaba bien tripeada esa morra. Tripeada, abría su Biblia, güey. Sí, qué necesidad, güey, neta, qué necesidad. Me volví extremadamente espiritual en esta época porque honestamente no tenía idea de qué más hacer o a dónde más recurrir. Solo quería que la persecución parara. La seguía acosando. Una mañana, mi ex y yo escuchamos a mi mamá tocar la puerta de mi habitación y preguntarnos ¿por qué siguen durmiendo todavía? No era su... Él se enfadó porque mi mamá nos despertó tan temprano. Miré la hora y eran las 7 de la mañana, lo cual era algo inusual en mi mamá. Así que le pregunté y más que preguntara el por qué seguíamos durmiendo, ¿no? Cuando subí, estaba un poco molesta y estaba ya preparada al respecto, haciendo FaceTime con mi hermana desde hace ya un tiempo. Ella no tenía idea de lo que le estaba hablando. Honestamente pienso en ello y me pregunto si lo que sea que nos preguntó que por qué estábamos durmiendo estaba imitando a mi mamá o era la voz de una mujer completamente diferente y simplemente lo atribuimos a que era mi mamá, ya que era la única mujer en la casa. Un pensamiento que todavía me da asco honestamente. La persona que era dueña de la tabla y que invocaba demonios con ella también estaba extremadamente atormentada y terminó en el accidente automovilístico 1 o 2 años después de que dejó de ser amiga de estas personas. No he tocado la ouija desde entonces y las experiencias que me dejó me han causado un trauma. Todavía duermo con las luces encendidas, todavía sigo usando mis péndulos, cartas de tarot, practicando con gemas y haciendo scribbling. Pero nunca volví a tocar otra vez la tabla y nunca lo haré. El concepto todavía me interesa y el hecho de que tuve una experiencia tan profunda no estoy tan segura de si sería suerte o no, por haberlo tenido. Solo me alegro de que esa cosa que me haya perseguido a casa dejara de contactarme después de un tiempo. No, esa madre no te va a dejar de contactar. Solo está esperando. Es una película de terror, güey, pero eso es así, las entidades así son. Las entidades no te dejan en paz solamente porque sí, güey, porque corren de ti. Simplemente estás en un momento de tu vida en el que no eres tan vulnerable como para ser perceptiva a ellas.
Pero cuando vuelvas a ser vulnerable por cualquier situación que pueda llegar a sucederte, como el fallecimiento de una persona que quieres, como la ruptura con tu pareja, como el haber tenido un fracaso en tu vida que te vuelva realmente vulnerable, vas a valer madre. O sea, eso no se va. Por eso es que es tan importante recordarles y hacerles ese warning de que no hagan cosas, o sea, no practiquen cosas, no hagan cosas solo por curiosidad, sin antes informarse, sin antes saber cuáles son los riesgos que se corren de hacerlo, porque no es tan sencillo, no es como un juego de mesa, no sé, güey, el Monopoly, el turista, güey, el Jenga, o sea, no, definitivamente no es así y es una estupidez, o sea, todo en esta historia me enoja, porque es, güey, Bien enfutada la vida. no, es que, o sea, güey, analízalo. Que no es de suerte, güey. Es que la creaste una y Es que, claro, es es gente que es, haciéndolo mal. es que Gente es- buscándoselo. es gente cagándola una tras otra, tras otra, tras otra, güey. O sea, ¿cuándo aprendes a parar, que güey? iba a O ser sea, pura red flags este capítulo. ¿cuándo aprendes a parar? Ve a terapia, cabrón. Güey, Mames, juega al Xbox. Otra cosa. ¿qué necesidad tienes de provocarte eso? Sí. Ay, no, estoy bien Te lo estás emputada. diciendo a ti. ¿Ya ves? Ok. No hay que jugar la Ouija. Yo del futuro. Yo del futuro te voy a mandar ese clip así. Cada que digas, vamos a jugar la Ouija, tú, ¿qué necesidad hay de buscar eso? Bueno, pero si el Champs nos cuida, todo bien. Pues yo les dije que este capítulo iba a estar lleno de red flags Y bastantes. y bastantes. Y con esto me voy a la última ¿Todavía hay otra? historia. ¡Hala! La ¿Cuánto última, llevamos, Jim. Bernardo? No mames. Este va a estar bueno, este va a estar larguillo. Usé una tabla Ouija con mi compañera de piso, su amiga y mi novio en ese momento. ¿Ok? Andrea, mi compañera de piso, y yo acabamos de mudarnos a un edificio de departamentos muy viejos. Y habíamos estado explorando el sótano cuando pasamos por un trasero vacío. Trasero vacío quiero referirme a una bóveda, de esas como que dejan ahí los cuartos de hasta abajo como escobitas o ponen las latas de pintura, todo ese de los de mantenimiento. Ajá, Todos esos cuartos de mantenimiento, pero de edificios. del portero de los edificios. Ujú. Andrea y yo íbamos en fila india. Yo iba adelante y Andrea iba atrás. Cuando pasé por la puerta abierta de ese trastero y miré por dentro, sentí una terrible sensación de terror y pavor, que desapareció en cuanto lo crucé. Naturalmente le tengo miedo a la oscuridad, así que pensé que probablemente había sido Por eso. eso. Pero entonces mi compañera de piso Andrea, que iba detrás de mí, me dijo de repente, ¿eso? Y describió lo mismo. Estuvimos corriendo y nos asustamos juntas, o sea, ya para ya encerrarse. Mi novio trajo la tabla Ouija ese fin de semana porque nunca habíamos usado una antes y queríamos saber qué pasaba si la usábamos en ese sótano. Mal. A un lugar. Otra Bueno, puta red flag, güey. estaban buscando como que spot. Y lo que pensaron fue un sótano. Un lugar abandonado. ¿Por qué un lugar abandonado? El primer espíritu con el que hablamos fue bastante gracioso. Dijo que era un marinero que había muerto en el Potro en el siglo XIX. ¿En el potro? Ay, ¿Quién sabe a qué se refiere? no, pensé en el potro de la UMX. Ya. Por eso. Le preguntamos que qué hacían para pasar el tiempo en el barco y respondió beber. Le preguntamos si tenía un hobby y respondió Bebé. beber. Nos reímos, pero luego se puso algo raro. Le preguntamos que cómo se llamaba y la plancheta hizo una pausa para luego derretear lentamente rubia. Le preguntamos cuántos años tenía, hacía una pausa y deletreaba lentamente rubia. Miramos ¿Alguna a de ellas era nuestra rubia? única amiga que era rubia, que estaba jugando, y le preguntamos si estaba interesado con hablar con Kate. A lo que él respondió, sí. Ella quitó las manos y se negó a seguir jugando. Hasta del por otro lo que lado, la güey. plancheta se deslizó hacia el lado. Hasta en el otro lado ese güey estaba Sí, de perro, cabrón. El ¿Cuántos litros de cerveza por esa rubia? y vio que vio que 3. Soy marinero, mamita, ¿eh? Pásame esa rubia de ahí. Ajá. Ya no quiero hablar con ustedes. Sí, Quiero sí, hablar sí, con no. esas rubias. Váyanse. Segundo espíritu. A este le preguntamos a la tabla Ouija si había alguien más ahí. La plancheta se deslizó hacia el sí y le preguntamos que cómo se llamaba. Hizo una pausa y luego deletreó lentamente agua. A-W-A. Ah, ok. Luego nos dijo cuándo se construyó el edificio en el que estábamos.
1903. Mi Sí, era muy novio, viejo, güey. mi novio se puso a investigar y Sí. confirmó. Fue cuando le preguntamos si había otros espíritus en el edificio, a lo que nos respondió sí. Muy mala pregunta. Obviamente la siguiente pregunta que cualquier estudiante universitario idiota haría fue: ¿son buenos? La plancheta rápidamente se deslizó hacia el no. Ay, En algún momento por esta época todos nos asustamos y nos apartamos, excepto mi novio, que quería seguir hablando con él solo. No recuerdo cómo pasó, pero de repente, después de unos minutos y 2 preguntas insípidas, la plancheta hizo una pausa y luego comenzó a moverse rápidamente y extremadamente rápido. Esto nos llamó la atención, porque antes no hacía esto, se movía lentamente palabra por palabra. Lo más espeluznante es que siguió deletreando rápidamente la misma palabra, una y otra vez. Cuando miramos más y nos acercamos para ver qué deletreaba, nos dimos cuenta de que estaba deletreando ataque. Y no paraba de repetir: ataque, ataque, ataque. Literalmente, mientras les estoy escribiendo esto, estoy reviviendo esta historia. Mi novio quitó las manos y apagamos las velas. Volvimos a meter la tabla bajo la mesa de centro y nos fuimos a los bares para olvidarnos de ello. y no cerraron. Un par de semanas después, mi madre, una cristiana muy devota, se pasó por ahí. Y yo de tenis. Muy devota. Para aligerar la tensión, güey. Es que lo del ataque estuvo bien feo. Un par de semanas después, mi madre, una cristiana muy devota, se pasó por ahí, vio la tabla y se asustó. Porque tienen una tabla ouija, esto es del demonio, es peligroso. Y luego empezó a rezarle con un entusiasmo que Y ni yo un podría fervor. detenerla. Ajá. Y a señalarla mientras decía: en el nombre de Jesús, te ato Satanás, no puedes salir de aquí. Nosotros nos reíamos, incluso mi madre, de lo hilarante que era la escena. Por el hecho de estar, Hijos de perra, todavía se ríen. o sea, Ajá. pero de que yo creo que se estaban burlando de su mamá del hecho de que Sí, estaba... de cómo lo estaba haciendo, güey. Pero de todas Ajá. maneras. Bueno, ajá. Y dice, hasta mi mamá se rió de lo hilarante que era la escena de estarle Gritando a la tabla. gritando a una tabla. Ujú. No me lo Eh, imagino gritándole y riéndose, pero. Meses después, la tabla ouija nunca más volvió a funcionar. Lo intentamos un par de veces, pero la plancheta simplemente se salía de la mesa, en lugar de llegar a concretar alguna pregunta o simplemente deletrear algo. Años después le conté esta historia a mi madre y después de eso procedió a rezarle a todas las tablas ouija que se encontraba en los juegos y locales. Le dije que eso era destrucción a la propiedad. ¡Ay, qué gran chiste! Es lo único bueno que de esta historia. Oye, me estás sacando el Ahí acaba su historia. Me estás sacando el chip a todas. No, está descomponiendo las jefa. Puro producto averiado. Qué gran chiste para cerrarlo, güey. Fue un gran chiste y lo único bueno de esta puta historia. No, o ¿Qué sea, tal? es que todo. La señora para tener la fuerza Sí. Para bloquear, Pues yo Tenía creo tanta que fe y ese- fervor en No, hacerlo ajá, que- yo creo que esta señora que de verdad era tan cristiana, ¿no han escuchado por ahí que Trae a Jesús a la bolsa, de esos, bueno, por ejemplo, en el caso específico de mi abuelito, yo, o sea, uno de los motivos por el cual a mí sí me gustaría jugar la Ouija es porque yo tengo muchas ganas de contactar con mi abuelo. No sé, ¿ustedes en algún punto o en algún momento llegaron a ver en Home and Hell que había un programa que se llamaba... No, era un programa de Estados Unidos, de una vidente que era... De una medium, de una medium. Que pues, o sea, como que era un reality en donde la seguían en su día a día y la medium, cuando entraba a lugares, a supermercados, güey, no sé, a comprar el pan, lo que sea, Ajá. se encontraba con personas y cuando se las encontraba era como de, oye, ¿te puedo dar un mensaje? Y ya la persona era como, sí, dime. Y era como, yo no sé si tú creas o no creas. Traes un muerto cargando. No, pero sí era como de que, oye, tu abuelo acaba de fallecer hace 2 meses y me pidió que te dijera esto y esto y esto. Pero sin Pues, conocer a las personas, güey. ¿Sabes? Eso he visto en TikTok últimamente. Hay una señora que es Uber Mm. y de eso trata su TikTok. O sea, ella es Uber, pero Les- es Sí, evidente, medium, lo Sí, que sea, ajá. ajá. y las personas que suben, luego bien perceptivas, como, ¿te puedo decir algo? Sí, es, No ajá. sé qué.
me acaba de decir un señor de bigote y tal, que ¿Qué te ama tal? mucho. Ajá, que sí, te ama claro, mucho". sí. Y las ¡mi papá! Güey, ¡Huevos, cabrón, eso sí! yo lo veía cuando era muy chiquita en Home and Health porque yo veía mucho ese programa con mi mamá. Entonces, en algún momento yo llegué a hablar con Champs y le dije como de que, güey, tengo muchas ganas de tener un contacto con mi abuelo porque yo no me siento tranquila. Yo no me pude despedir de mi abuelo cuando murió. Entonces, yo nunca me sentí tranquila con eso porque siento que me hizo falta... No decirle que lo amaba porque él lo sabía, yo siento que estoy tranquila con ese lado, pero siento que yo sí hubiese querido escuchar unas últimas palabras de mi abuelo, ¿sabes? Entonces como que lo platiqué con Champs, él me platicó de las experiencias que ha tenido como tratando de contactar a familiares de personas que van como buscando lo mismo. Y me dijo que, o sea, que yo necesitaba estar preparada mentalmente para poder hacerlo, porque una cosa era querer hacerlo y otra cosa es que sí estuviera preparada para recibir ese contacto. Ok. Y entonces por eso no lo he hecho y también es porque fui con otra persona que no tiene nada que ver con Champs, que es una tarotista. Y cuando estuve en contacto con ella y me leyó las cartas, me especificó que mi abuelo ya había trascendido como esta parte en la que podía estar en contacto Ya era más en este difícil. plano, que ya era más difícil. Y a eso es a lo que voy, Son porque las aduanas. ese es el Ya pasó contexto. migración. Ese es el contexto relacionado a la historia. Mi abuelo era muy católico, pero en extremo católico. Mi abuelo no decía groserías, mi abuelo era una persona muy respetuosa, muy Deberías contar más bondadosa. con él, no manches. Sí, no, de verdad, o sea, mi abuelo regañaba a mis hermanos por decir güey. No mames. Entonces, mis hermanos cuando se hablaban entre ellos y no, que sí, güey, que no sé qué, mi abuelo les zapeaba. ¿Qué dijiste? No, que rey, que rey. Ah, cuando se enojaba, en vez de decir, no sé, hijos de la chingada o cositas así, decía, ay, estos hijos de irán pandeando. O sea, era demasiado muy bueno. Y él iba a misa. Disculpe la palabra, jóvenes, pero Sí, literal. Suave. Sí. Mi abuelo iba a misa todos los miércoles. No mames. Todos los miércoles, sin falta alguna. Mi abuelo era parte de la Guardia del Sagrado Corazón. Ok. Él portaba su suétercito blanco y su bandita de que era de la Guardia del Sagrado Corazón y así, ¿no? Entonces, mi abuelo también tenía esa creencia, güey, de que cuando uno reza con toda su fe, con toda su energía, con todo el amor que se le puede tener como devoto a Dios, ocurren los milagros. Y esta persona que me leyó las cartas me dijo que hay personas que cuando mueren sí trascienden a ser como hasta la mano derecha de Dios, güey. Oh, la ¿Sabes? verga. De tanto que son tan devotos, de que son tan fieles, tan creyentes, que incluso aunque no estén muertos, tienen como esta ventana de oportunidad de poder hacer cosas buenas por los demás, como de hacer milagros terrenales antes de que mueran, porque Dios les otorga como ese poder. Entonces, o sea, todo esto me sonó a que la señora quizás era tan devota y tan creyente, tan fiel, tan leal al amor que tenía por Dios, que le dio Sí. esa posibilidad, güey, Y de por sus hijas, anular. tal vez, de Ajá. que no entraran a esa madre. Le Voy dio a la, aprender. le dio la oportunidad justo La subió de de hacer que más personas no tuvieran la oportunidad de contactarse con cosas malas, güey. A eso me suena. Pues era una fiel sirviente de Dios, esa señora. Y le Cabrón. ayudó a, literalmente, pues sí, ellos dicen, no, ya no jaló la ouija. Sí, ya la que le descompuso quitó el mi chip. Le jefa. puso el control parental a la Ouija. No, la mojó, le cayó agua, ya no funciona. Control pared. Sí, güey, o sea, esa doña sí se me hace como esa. Conozco gente cristiana, muy devota también. Muy de tacón. Madres con su fe, ¿eh? Entonces, Sí, está muy cabrón eso, ¿eh? pues con eso concluimos este Me juego gustó de- mucho el episodio, ¿eh? Sí, Estuvo. te la pasaste sí, emputada, sí. Tuve una paleteada. montaña rusa de emociones muy cabronas, güey. Pero estuvo muy interesante, o sea, como de algo que podría parecer aparentemente inofensivo, que no pasa nada, que solamente es mental, ¿no? Porque al principio lo dijiste, que lo atribuyen mucho científicamente a que es una histeria colectiva, güey, Claro. que fuerza a que tú te creas que algo está pasando, pero no Pero es no somos así. tontos. No.
Ay, sí estuvo bueno, me gustó. ¿Sí? Y yo, sí. Ahí está. Pues miren, con eso concluimos este bonito capitulazo. Tú, mi Benny, ¿qué tal? ¿Cómo te la pasaste? Todo bueno, todo bueno. ¿Vas a querer jugar a la Ouija después de esto? Pues estamos protegidos, si no es mi casa, sí. Mira, el Benny con que no sea su casa, güey. El Benny con que Ya, no sea con eso gano, güey. con eso ya es ganancia, güey. Pues, Te aseguro que no vamos a ser igual de pendejos que los de las historias. Sí, güey. o sea, Eso me queda ya claro. ya también sería mucho, Si güey. quieres, nos no los rayamos en la mames. frente mientras jugamos, pero Nos ponemos nuestra listita así como Sí, en ya el con el capítulo. episodio, claro, claro. Pues con eso yo termino de poner las cartas sobre la mesa con el tema de en la la Ouija. Ouija. Con eso les traigo este capitulazo. Espero les haya gustado. ¿Hicieron Hayan una parte llegado dos? hasta aquí. Sí, hay más historias. Si tienen historias, Sí, si tú mándenlas. tienes historias experiencias con la aguja, mándalas. Queremos una parte 2, estaría bueno. Sí. Yo les comentaba antes de empezar el capítulo, o sea, me sumergí tanto y tanto en historias que Hay un chingo, hay un sí. chingo buenísimas que me limité a traer como que... Porque unas son más largas también, sí, supongo. güey, y me limité a traer como que dije, bueno, pues normalmente nos da tiempo de unas 4 o 5, voy a escoger las mejorcitas. Pero hay tantas que podemos profundizar más el tema y, güey, qué historias tan chidas y tan interesantes. Pero y qué tan- pendejas las personas. Sí, tan red flags de, Tan de red parte de los que quieren jugar, que casi siempre entran por un juego, ¿no? Sí. Pasar el rato, ver si funciona o no. El y el error. Uno, está el Monopoly. De- lo pagan error. caro, Cómprate sí. una Switch. Un ¿Quieres, Nintendo, güey. ¿Quieres cotorrear con tus compas? Sí, ve por un pinche uno, ¿no? No Y ya, sé, o sea, güey, hay cafeterías en las que tienen juegos de mesa, güey. O sea, haz otra cosa. Una adivina qué. Sí, por lo no menos. mames. sí, güey, o se sea, mamaron, pero... De que- uno ya sacaron un chingo de versiones, güey. Como el que tiene Benny de No Está el Mercy, No güey. O Mercy, está el sea, reversible. claro, el no gigante. mames. Ya está, hay más comodines que se venden aparte. Bueno, investiguen. Métanle coco, Saca por güey. lo menos el dominio de tu abuelito, Es güey. más, En lugar de ir a desempólvalo, buscarlo y Está contactarlo. más barato comprar un uno que una ouija, Sí. güey. Sí. Realmente. No sean tontos, güey. O sea, no hagan No se lo cosas. busquen, Sí, no se busquen lo algo busquen. que no. Cúrate Y si de se tu lo abuelito buscan, con tu baraja. No se escribe. Y si ya te lo buscaste, mándanos esa anécdota, esa experiencia. Cuéntanos, bebé. Porque a nosotros nos mama. Gracias a eso tenemos este capítulo. Claro. Dios, sí, a nosotros nos encanta, nos encanta. Recuerden que si llegaron a esta parte del video, no se olviden suscribirse, activar la campanita de las notificaciones para que les avisen cuando subamos un nuevo video. Nos dejen su comentario de qué les pareció el capítulo de hoy, qué historia les gustó más, cuál les perturbó más. Si ustedes tienen alguna experiencia, ahí manden a mí me pasó tal cosa. No cuenten las historias completas, mejor mándanos al DM de nosotros. Están abiertas en TikTok también, que nos pueden seguir por ahí. Ahí están nuestras redes. Ahí nos pueden mandar DMs, están abiertos para cualquier historia que nos quieran contar. También están nuestros DMs personales por si no las quieren mandar por allá. Ujú. Y recuerden seguirnos, suscribirse. Así es correcto. Recuerda que nos ayudas mucho hypeando estos videos. Aquí abajito hay una estrella fugaz en la que puedes mandarnos ahí tu hype si es que te gusta mucho este video. Eso nos ayuda realmente a que lleguemos a más pamtripiosos. Estaría bueno que ahí empecemos a tripear a más gente, ¿no? Sí, a ver, Llegarle a ver. a más tripiosos y ver qué podemos lograr con eso. Muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más con nosotros, sentado aquí en este rincón de confianza, Aquí en mi en pierna. las piernitas de la G. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Vení, ¿algo que quieras decir, hermano? ¿Agregar algo? Pues nada, muchas gracias por No sean acompañarnos pendejos. en otro podcastito. Cualquier cosa que hagan, pues, tomen sus precauciones, por lo menos, Por de lo mínimo. menos, caray. Mínimo, Te como perdis. mínimo. De perdis. Bueno, Pues nada. muchas nos gracias vemos. por vernos, cuervos. No, Adiós. que diga pamtripiosos. Padripiosos, Bye. bye.